Listo, ahí está grabando. Voy a bajar un poquito. Listo, ahora sí. Reemplacemos esos datos que tenemos. Esa constante 1. ¿Cuál es la segunda temperatura? Aquí está la temperatura. Temperatura 2 es 333 Kelvin, ¿sí? Porque nos piden cuál es el valor de K a 60 grados centígrados. Entonces, esa sería su temperatura 2. 60 más 263, 333. Uy, se me bajó. A ver, constante 1 sería 2.75 por 10 a la menos 2. Dividido para Euler elevado a esa energía de activación 1, porque primero vamos a calcular a esa energía de activación. Uy, no sé por qué se me está fallando. Perdón, no sé por qué está con fallas. A ver, esa energía de activación 1 es 75.500. Un ratito ya escribo que no sé por qué esto no quiere bajar. Ok, sí. A ver, sería 75.500 dividido para la constante R, 8.314, y eso multiplicado para el inverso de las temperaturas. Temperatura 2 es 333 y la temperatura 1 es, creo que era 293, creo que era 20 grados. Déjenme revisar por si acaso. Sí, 293, perfecto. Entonces, ¿cuánto les da esa constante 2? A esa a esa energía de activación, a este valor. 1.14. 5.14. 1.14. Ok, fueron 1.14, nada más. ¿Solo eso? 1.14. Ahí. Entonces 1.14 y las unidades, a ver. Exacto, segundos a la menos 1. Ahí sí, segundos a la menos 1. Muy bien, ¿por qué esa unidad? Porque la constante 1 también está a segundos a la menos 1. Y bien, ahora calculemos esa segunda constante 2, ahora esa nueva energía de activación 2. La voy a escribir por aquí abajo, es 105.000. 105.000 joules sobre mol. Ok, entonces veamos. Sería ya solamente, ya tenemos despejada la ecuación. Constante 2, seguimos trabajando con la misma constante 1, no ha cambiado, solo lo que cambia es esa energía de activación. 10 a la menos 2 dividido para Euler a esa energía de activación, 105.000 dividido para 8.314 y las temperaturas siguen siendo las mismas, no ha cambiado. Solo cambio la energía de activación. Vamos a ver. 293. Ok, ¿cuánto vale la constante 2? ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor de esa constante? Voy a hacerla también. 4.87. 4.87. Bien. Sería segundos a la menos 1. ¿Ok? Vamos a comprobar. A ver aquí un ratito. $314. Bien, perfecto. 4.87. Bien, entonces, si se dan cuenta, ¿qué pasó con la energía de activación? La energía de activación, ¿cuál era mayor? ¿La del primer proceso o la del segundo? Perdón, se bajó esto. Se subió, perdón. La del primero, la energía de activación era de 75.500 y en cambio en el segundo era de 105.000. Entonces, mientras uno aumenta esa energía de activación, los valores de la constante, en ese caso la constante 2, aumentó ese valor de constante. ¿Bien?
aumentó. Entonces, ¿alguna pregunta con este ejercicio de aquí? A ver. Exacto. Hay un porqué de esa relación proporcional. Pues que el valor de la energía de activación está, bueno, es proporcional a las constantes de velocidad. Entonces, si se dieron cuenta que esto aumenta, entonces el valor de la constante también aumenta. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa ahí. ¿Sí? Recuerden que los factores que influyen en la cinética química son los siguientes: el estado físico de los reactivos, la concentración de los reactivos, la temperatura de la reacción y la presencia de un catalizador. Bueno, más que todo, bueno, la temperatura se mantuvo constante en este proceso porque temperatura 2 y temperatura 1 no cambió. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la temperatura en una reacción? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La velocidad se lleva a cabo con mayor rapidez. Porque si ustedes se dan cuenta, no me acuerdo, no sé la verdad si ustedes estuvieron en la primera clase que di, pero ¿qué pasa si nosotros intentamos disolver? No sé si han intentado disolver, bueno, en mi caso, cuando yo vi química general, nos mandaron a hacer en el práctico, un experimento. ¿Se han visto las tabletas de redoxón? Redoxón. Bueno, uno más, estas tabletas las disuelve en un vaso con agua, bueno, no helada, la verdad, temperatura ambiente el agua. Pero ¿qué pasa si nosotros eh, ponemos esa tableta de reducción en un vaso con agua caliente? Agua caliente. ¿Y qué pasa si lo hacemos en una de agua fría? Agua fría. Entonces, si ustedes desean realizar este experimento, la verdad sería súper bueno para que se den cuenta cómo afectan estos factores, bueno, cómo se lleva a cabo esta reacción. Entonces, si ustedes disuelven esta tableta de reducción en esta agua caliente, esta reacción va a ser mucho más rápido, o sea, se va a diluir más rápido esa tableta de reducción. En cambio, acá, en el agua fría, va a pasar un poco más lento, va a demorar un poco más en que tengamos ya esa efervescencia de lo que está pasando aquí. Y asimismo, no solamente con las tabletas de reducción, también si preparamos un café con leche en leche fría, en cambio cuando lo hacemos en leche caliente, se van a dar cuenta que el café como se diluye más rápido. Y uno tiene que estar agitando, agitando, revolviendo, revolviendo, hasta que el café se pueda diluir completamente. Bueno, ya sea en el agua, la leche, lo que ustedes toman. Asimismo, ¿qué pasa si esa tableta de reducción uno la tritura? ¿Qué pasa si uno la tritura, esa tableta de reducción, y la pone en agua caliente? Esa reacción va a ser rapidísima, que casi que ni siquiera vamos a ver cómo se demora, ni siquiera se va a demorar unos 5 segundos en que ya tengamos este, esa, esa nueva concentración. Se van a dar cuenta. Entonces sería muy bueno que en algún momento puedan hacer ese experimento. Sería chévere. Lo más que todo a mí me lo mandaron a hacer porque como estaba en virtualidad, no teníamos laboratorio. Pero bueno, sí, sí estuvo chévere. Y bueno, esos son los factores que influyen. Uno los encuentra en la vida real, la verdad. Entonces se pueden dar cuenta de cómo la química está relacionada con todo, la verdad. Bien. Entonces, como les decía, temperatura y esta parte de la velocidad de la reacción son directamente proporcionales. Asimismo, como el estado físico de los reactivos, la concentración, mientras uno más aumente la concentración, más rápido se va a llevar a cabo la reacción. Entonces, eso de ahí. ¿Ok? Bien, entonces, igual esto de aquí estaba en el PDF de la teoría en la clase 1, por si desean revisarlo. Esa parte de aquí. Estaba en el PDF número 1. Bien, entonces vamos a ver este de acá,
que enviaron al grupo, vamos a ver de qué se trata. No lo he leído, la verdad, porque como les dije, he pasado todo el día en la universidad, así que recién lo voy a leer ahorita. Así que vamos a resolverlo juntos. Dice, el reordenamiento del ciclo del propano se ha estudiado experimentalmente a varias temperaturas. Se han determinado los valores para la constante específica de velocidad para varios casos. Con dicha información que está aquí. Ahora dice, determinar gráficamente el valor de la energía de activación. Bueno, tenemos los datos ahí de temperatura y tenemos de la constante, ¿ok? La constante. Miren aquí, la constante está en segundos a la menos 1, Entonces, ¿qué tipo de reacción es esa? Si la constante está en esas unidades. Miren que el problema no nos dice qué tipo de reacción es, pero con esas unidades podemos saber qué tipo es. Es de primer orden, correcto, por las unidades en las que está. Es una reacción de orden 1, por esas unidades. ¿Bien? Reacción de orden. Listo. Ahora, bien, nos pide eso para el literal 1, que ya mismo vamos a hacer esa gráfica. En este caso yo la voy a hacer en Excel para que se vea mejor cómo calculamos esa energía de activación. Bien, como nosotros tenemos eso que está ahí, para nosotros poder graficar, hacer esta grafiquita que está aquí, y nosotros tenemos esos datos de temperatura y tenemos la constante, entonces lo que podemos hacer es, bueno, y como nos pide hallar esa energía de activación, la energía de activación, siempre que nosotros tengamos esto, como obviamente necesitamos hallar esa energía de activación, eso está relacionado con la ecuación de Arrhenius, ¿no? Ecuación de Arrhenius. Bien. Entonces, ahí se escribiendo mal Arrhenius. Eso está relacionado con la ecuación de Arrhenius. Bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una gráfica de la ecuación de Arrhenius? ¿Qué es lo que se utiliza aquí para poder realizar esa gráfica? Siempre lo que se relaciona aquí es el logaritmo natural de la constante, versus el inverso de la temperatura, Eso es lo que se debe graficar aquí. Y la gráfica que nos va a dar para hallar ese valor de la pendiente, siempre será la pendiente M es igual a menos la energía de activación dividido para R. Entonces ustedes ya saben cómo calcular la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? ¿Cómo se calculaba la pendiente? De una recta. ¿Cómo era? Solo aquí estamos aplicando conceptos. Aún no hemos hecho la gráfica ni nada. Pero ¿cómo se calcula el valor de la pendiente? A ver. Como a 2 puntos de la recta. Dígame, perdón. Coge 2 puntos de la recta Exacto. y ya pues, aplicas Muy bien. la pendiente. Exacto. Pendiente es y2 menos y1 dividido para x2 sobre menos x1. ¿Sí? Exacto. Tenemos que escoger dos datos ahí. Ok, entonces vamos a graficar eso. Déjenme abrir un Excel. Así la ecuación de la recta no era el logaritmo natural de la concentración versus el tiempo. Ya, es que aquí nos piden hallar el valor de la energía de activación. Nos piden calcular el valor de la energía de activación. Entonces, como nos piden el valor de la energía de activación, entonces, y tenemos esos datos de temperatura y la constante, la energía de activación se calcula con la ecuación de Arrhenius. Entonces, para hacer una gráfica de ecuación de Arrhenius, lo que relacionamos es el logaritmo natural de la constante versus el inverso de la temperatura. No importa si la reacción es de orden 1. Como tenemos que calcular esa energía de activación, entonces por eso lo hacemos así. Además que la gráfica no nos está dando el valor del tiempo. Así que está bien que nos vayamos por este lado. El logaritmo natural de la constante versus el inverso de la temperatura. Por eso es que literal
pide eso. ¿Y por qué la pendiente es negativa? Bueno, esto sí, esto es por ecuación, la verdad. De la pendiente es igual a menos la energía de activación y por R. Entonces, sí, la pendiente nos va a dar negativa y luego vamos a ver que la energía de activación nos va a dar un valor positivo. Porque sí, es verdad, la pendiente nos va a dar negativa, eso no hay duda. Pero como está el menos que está aquí de la energía de activación, se van a simplificar al final y veremos que el valor de la energía de activación es positivo. ¿Sí? Ya nos vamos a dar cuenta con el valor de la gráfica. Entonces, ustedes también pueden, o sea, aquí no sé si les hayan pedido con Excel o a mano, pero bueno, en el examen igual les van a pedir a mano. Así que ya, pues, espero que vayan practicando también. Déjenme, déjenme abrir un documento de Excel y poner esos datos que están ahí. Hasta mientras ustedes vayan calculando, o bueno, también lo pueden hacer paso por paso en Excel. Déjenme poner aquí temperatura en Kelvin. Recuerden, miren, si es que aquí la temperatura les hubiese dado en grados centígrados, había que pasarlo a Kelvin. Constante en segundos a la -1. Aún no les comparto el documento porque estoy escribiendo los datos. Ya mismo que los termine de escribir, ahí ya les comparto. A ver, sería 600, 650. Ya lo del chat, un segundito. Es hasta 800, no, es hasta 900. Bien, constante 1, dice para segundo orden. La constante de velocidad es negativa o positiva, tengo esa duda. Para segundo orden, ¿la constante o la pendiente? La constante o la pendiente. Porque la constante es positiva. Es positiva. En cambio, si nosotros queremos graficar una ecuación de segundo orden, la pendiente es positiva. La única forma, bueno, las únicas gráficas donde las pendientes nos dan negativas es una reacción de orden 0, orden 1 y de Arrhenius, que ahorita vamos a ver. Pero no, la constante es positiva eh, en una de segundo orden, una ecuación de segundo orden, la reacción, perdón. Y en este caso, así sea que no me habían dicho el orden de la ecuación, esa ecuación se mantiene. Así sea que no me he dicho, esta ecuación se mantiene. Exacto, o sea, no nos dijo, uy, perdón. Sí, no nos dijeron el orden y estaba bien que nosotros, o sea, pongamos que es reacción de orden 1 porque quizás vamos a utilizar para los siguientes literales. Ah, sí, no cambia con el orden de Arrhenius, no cambia, no cambia. La ecuación de Arrhenius es, o sea, se calcula así para graficar y nada, es lo mismo. Déjenme ver cómo escribo aquí, 3.30 por, uy, no sé cómo se escribe aquí, por 10 a la -9. Ah, sí, está bien, sí se cambió. A ver, déjenme graficar esto. 2.19. 2.19 por 10 a la -7. Ojalá sí salga bien el gráfico. Me preocupa eso. Porque como se escribe en notación científica aquí en Excel. A ver, 7 puntos. Ya les comparto un ratito para que vean que sí estoy haciendo. No estoy haciendo la loca. 7.96 por 10 a la -6. A ver, 7.96 por 10 a la -6. Creo que esto nos hacían hacer en clases para estos talleres. Ya buenos tiempos. 1.80. 1.80 por 10. ¿Qué tal les fue en química? Supongo que ya les han de haber subido sus notas. Por 10 a la -4. Uy, creo que me estoy saltando. Ahora sí estoy. ¿Cómo les fue? ¿AP o no AP ese primer parcial?
0.74 por 10 a la menos 3. Uy, no me respondieron. Eso significa que está en RP. No, no me digan eso. 10 a la menos 2. Y por último, 2.58 por 10 a la menos 1. A ver. Ah, pasó con 60. Bueno, aún tiene el segundo parcial. No se preocupen. No se preocupen, chicos. Igual también tienen segundo parcial y tienen ese práctico. Ese práctico tienen que asegurarlo de ley. De ley. Logaritmo natural de la constante. Y acá sería el inverso de la temperatura. 1 sobre temperatura. ¿Con quién está en el práctico? ¿Con qué profe está? Yo estuve, en mi práctico, yo estuve con la ingeniera Diana Águila. No sé si alguien está con ella. Uy, no, no coge. Usted está con ella. ¿Y qué tal es en presencial? El práctico es más difícil para mí. Bueno, y es que creo que ya depende del profesor, la verdad. Bueno, me va a tocar escribir el valor del logaritmo. No sé por qué no coge. Ay, imagino que por la notación científica. Pero bueno, aquí sí podemos calcular. A veces los profes suelen ser súper exigentes con esos informes. Súper, súper exigentes. Entonces uno tiene que hacerlo lo mejor que pueda. A mí también, la verdad, al principio sí me costó hacer informes, pero a medida que uno le coge el golpe, o sea, que uno se da cuenta en las cosas que está fallando, entonces lo va mejorando, lo va mejorando. Bueno, en mi caso, a veces me calificaban los informes al final y uno no sabía en qué se estaba equivocando, no sabía si la estaba haciendo bien. Pero bueno, más o menos uno ya se daba cuenta. Más que todo en la parte de los objetivos, quizás cueste un poco, tal vez en el análisis de resultados. A mí lo que más me gustaba hacer era el análisis de resultados. No sé, me gustaba bastante. Menos 11.74 sería 1.80. Recuerden que aquí estamos calculando el logaritmo natural de esa constante k. Sería acá menos 8.62. Acá sería el logaritmo natural de 2.74 por 10 a la menos 3 a menos 5.90. Logaritmo natural de 3.04. 3.04 por 10 a la menos 2. 3.49. Y por último, logaritmo natural de 2.58 por 10 a la menos 1. Bien, eso sería menos 1.35. Bien, entonces ya hemos calculado estas partes de aquí que no teníamos, el logaritmo natural y el inverso de la temperatura, porque eso es lo que nosotros graficamos para una ecuación de Arrhenius. El logaritmo versus la temperatura, el inverso. Logaritmo natural de la constante versus el inverso de la temperatura. Entonces vamos a seleccionar esos datos, y lo que está acá, y vamos a graficar. Vamos a insertar un gráfico. A ver aquí. Bien, ahí está. Ahí está, el inverso de la temperatura. Bueno, aquí está en el eje X, está el logaritmo natural de la constante. Y en Y está el inverso de la temperatura. ¿Sí? Ahí como se pueden dar cuenta. Y ahí está nuestra recta. Bueno, bueno, están los puntos, más bien. Entonces, para ver la recta, podemos poner agregar línea de tendencia. Y ahí está. Bien, esa sería la línea de tendencia. Bueno, esto quizás, bueno, como se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa con la recta? ¿Qué es lo que pasa? Es una recta
con pendiente positiva, negativa. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Cómo está dibujada? Pendiente negativa. Y está bien con el concepto, porque la ecuación de Arrhenius siempre nos tiene que dar una pendiente negativa. Una pendiente negativa. Bien. Entonces, déjenme copiar esto que está aquí, copiar el gráfico y ponerlo del otro lado. Ponerlo donde nosotros teníamos. A ver. Entonces, aquí sería control C y pegarlo por acá. Bien. Entonces, si tienen que hacer esto en mano, pues les costaba un poquito más, pero no es que era imposible. Se podía hacer. Listo. A ver, ahí está nuestra gráfica. Ahora sí. Entonces, primero calculemos ese valor de la pendiente. Ah, también voy a poner los datos que están por aquí, esa tabla. Déjenme copiar y pegar. Wait me, wait me, wait me. Ahí está. Ahí tenemos esos dos. Ahora sí. Bien, vamos a calcular ese valor de la pendiente porque no sabemos cuánto es. Entonces, escojamos 2 puntos. Vamos a escoger 2 puntos cualquiera. A ver, entonces, pendiente M es igual a Y2 menos Y1 dividido para X2 menos X1. Bien. Entonces, veamos qué puntos vamos a escoger. Puede ser punto inicial, punto final, lo que sea. Recuerden que estamos en estos de aquí. Logaritmo natural de la constante, inverso de temperatura. ¿Ok? Entonces, yo voy a escoger el último dato con el primer dato. Con el primero. ¿Ok? Ustedes pueden escoger cualquiera, la verdad. Pero yo prefiero esos de ahí. A ver. Entonces, como logaritmo es X, acá tenemos Y. Así para no confundirnos. Entonces aquí vamos a trabajar con este y vamos a trabajar con este. Ok. Entonces, Y2. Y2 sería 0.00111, ¿ya? Menos Y1. ¿Cuánto sería Y1? El que está aquí arriba. Déjenme leer. Ah, no se observa. Oh, perdón, seguía con el Excel. Mil disculpas. Ahí sí. Gracias. Bien, ahí está. Y1 sería esta inversa temperatura. Sí. 0.00116. ¿Cuántos estoy tomando aquí? Bueno, 7. Ya. Y eso dividido para X2. X2 es este que está aquí. Menos 1.35 menos X1, que es menos 19.53. Bien, entonces calculemos ese valor de la pendiente. Calculemos ese valor de la pendiente. ¿Cuánto nos da? Logaritmo natural. No, logaritmo natural de K es X. Es lo que está aquí abajito. Aquí está, ¿sí? Aquí está en X. No, sí, sí está bien. Es Hice una pregunta. La ecuación dice que es logaritmo natural de K igual a menos energía de activación sobre R sobre 1 sobre T. Ujú. El 1 sobre T no sería, aquí sale que es X. Entonces, 1 sobre T no sería X. Eh, no, no. Sí está, o sea, logaritmo sí es en X y el inverso de la temperatura es en Y. Igual déjeme revisar por si acaso, si es que déjeme revisar del libro por si acaso, solo por si acaso. Porque si puede ser que yo me haya confundido. Está bien, puede pasar. Ya reviso.
Sí, correcto, ya estaba revisando en el libro y sí, en X es 1 sobre temperatura. Muy bien. Perdón, mil disculpas, chicos. Eso me está afectando, creo que sí me va a dar gripe. Pero bueno, vamos a hacer bien este gráfico y vamos a corregir, no hay problema. Muchas gracias igual por la observación. Bien, entonces sería este primero y luego graficar con el logaritmo. Muchas gracias. Creo que sí les estoy compartiendo. Déjenme ver un ratito, gráfico. No sé por qué se grafica. No sé por qué se grafica el inverso de la temperatura. Quizás porque está este primero. A ver, déjenme mover. Acá ponerlo por acá. Y eliminar lo que está aquí. Vamos a ver si sale. A ver, sería inverso versus el logaritmo natural. Ahí creo que sí. Ahí está. A ver, sería logaritmo natural de K inverso. Ya, sí está bien, ahí sí. Ya, entonces vamos a poner la línea. Agregar línea de tendencia. Ok, ahí está. Igual sigue la pendiente, sigue siendo la pendiente negativa. Ya. Entonces déjenme copiar otra vez esto de acá. Así está bien. Sobre la gráfica que la habíamos puesto al revés. Bueno, yo la había puesto al revés. Sí. Disculpen. A ver, déjenme seleccionar. Eso se va. Esto, bueno, sí lo vamos a utilizar, pero bueno. Esto se copia igual. Déjenme un ratito. Control C. Ya, ahí sí. Listo, ahora sí. Cambiemos entonces. Aquí para calcular el valor de la pendiente. Ok, esto se va. Se va. Bien, entonces tomemos. Temperatura, ahí sí, esto es X y acá esto es Y. Bien. Entonces, logaritmo natural de acá, bueno, aquí vamos a tomar este como 1 y este sería 2. Logaritmo es Y, entonces sería menos 1.35 menos y logaritmo 1, menos 19.53. A ver. Ah, no se ve. Perdón. Ahí sí. Listo, ahí sí les estoy convirtiendo. Es que no le estaba convirtiendo en pantalla completa. Listo, no se preocupen. Y ahora, x2 sería 0.00, bueno, sí, 111 menos 0.001667. Bien, ahora sí. ¿Cuánto les da el valor de la pendiente? Okay, a mí me dio un valor de menos, está bien, entonces estamos bien, pero dio negativa, 32.639.14. Ese es el valor de la pendiente. ¿Sí? Ese que está ahí. Ok. Entonces, si ya tenemos el valor de la pendiente, podemos hallar ese valor de la energía de activación. Porque sería pendiente es igual a menos la energía de activación dividido para R. Entonces sería pendiente por la constante es igual a menos la energía de activación. Y podemos reemplazar. M vale menos 32.639.14 por R 8.314 y eso es igual a menos la energía de activación. Bien, entonces, ¿cuánto nos da la energía de activación? Por 8.314. Recuerden que al final esto nos va a dar positivo porque aquí esto no, del lado de izquierda del igual va a dar negativo, menos con menos se simplifica. Eso da 271.361.79. Y esto está en joules sobre mol. Joule sobre mol. ¿Sí? Ese es el valor de la energía de activación.
Joule sobre mol. ¿Ok? Entonces, ese sería el resultado para el literal A. Bien, ese valor de energía de activación. Ya la tenemos, lo tuvimos gráficamente. Bien. También podríamos pasarlo a kilojoules. Pero bueno, ya depende de si es que les piden en kilojoules o en joules. Da igual, ahorita no nos están pidiendo en kilojoules. Y ahora dice estimar el valor de K, o sea, de la constante de velocidad, a 500 Kelvin. Estimar el valor de K, esa constante, a 500 Kelvin. Ok, veamos. Literal 2. El valor de K, que no sabemos cuánto es, a una temperatura de 500 Kelvin. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos estimar ese valor de K, de esa constante, a esa velocidad? A esa velocidad. Perdón, a esa temperatura. Vamos a ver qué me dicen. Exacto. Podemos tomar un dato de la tabla y luego podemos hallar ese valor de K2 con la ecuación de Arrhenius. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, esa temperatura que tenemos aquí sería nuestra temperatura, ¿qué creen que sería? ¿Temperatura 1 o temperatura 2? Temperatura 2, ok. Entonces, podemos tomar el primer dato de la temperatura 600 Kelvin y esa constante, 3.30 por 10 a la menos 9. ¿Sí? Podemos tomar esa temperatura y esa constante.